Mi nombre es Daniel González, soy psicólogo. Me recibí en el año 1981 en la Universidad Nacional de La Plata. Ejercí como psicólogo, como coordinador de hospital de día breve en la clínica privada Banfield del Dr. Bértola. Y en el año 1989 ingresé al Poder Judicial a trabajar en el Juzgado de Menores número 3. La idea de realizar estos videos es de alguna manera transmitir la experiencia, aprovechando la cuarentena y que ya tengo la edad de riesgo, aprovechando el fresquito y acá en el quincho, es transmitir, como dije anteriormente, la experiencia de haber trabajado y administrado testimonios a niños desde el año 1997. La Cámara Gesell nació con Arnold Gesell. Arnold Gesell fue un psicólogo que ha instrumentado para el estudio de la maduración y desarrollo de los niños, ha utilizado este instrumento, de ahí su nombre. Este instrumento ha sido utilizado para entrenar entrevistadores, para entrenar vendedores, para entrenar a observadores, para la terapia familiar con orientación sistémica de familia y pareja. Y yo tomé contacto con este instrumento en el año 1981, que ingreso a un curso de comunicación humana de la Escuela de Palo Alto, Waslavic, y después me interiorizo más cuando comienzo a estudiar terapia familiar y de pareja con orientación sistémica durante 4 años. Eso me ha cambiado bastante la cabeza, la forma de trabajar, porque empecé en la clínica, como ya había dicho, del Dr. Bértola, donde instalamos en esa clínica este dispositivo para trabajarlos en las asambleas familiares con los pacientes crónicos, para hacer terapia familiar y terapia de pareja. Y cuando ingreso en el Poder Judicial en el año 1989, en el Juzgado de Menores 3, con la doctora Dina Gendler, conjuntamente con la asesora de menores, la doctora Mónica Schuster, en su momento y jubilada, empezamos a gestionar la posibilidad de tener este instrumento a disposición en el Poder Judicial con varios fines. Uno de los fines era la investigación de casos testigos sobre violencia familiar y niños que han sido maltratados o abuso sexual infantil intrafamiliar. Otra es entrenarnos todos como entrevistadores, el equipo interdisciplinario, asistente social y psiquiatra, y manejar más o menos un mismo código, más allá de que cada uno desde su disciplina podría hacer sus aportes. Otro de los fundamentos era de que un niño que era abusado sexualmente, un niño maltratado, previo a ingresar a la instancia judicial, era entrevistado en muchos casos no menos de un par de decenas de profesionales y múltiples instituciones, entre eso hospital, equipos de salud mental, asesoría de menores, juzgado de menores, terapeutas, el mismo colegio. Bueno, hemos tenido casos donde de repente el chico repetía la historia a 27 personas diferentes. De ahí que decidimos que el hecho de poder instrumentar reduciría la cantidad de entrevistadores a los niños y habría que nombrar un entrevistador en cada caso particular con aquel que realizara mejor empatía para desarrollar las entrevistas, y del otro lado del espejo los otros profesionales de otras disciplinas podían extraer sus conclusiones y hacer sus observaciones correspondientes, como también sus preguntas mediante el entrevistador.
O sea, que en ese sentido el entrevistador era aquel que tenía la capacidad para poder establecer una muy buena empatía con el entrevistado, al que pudiera decodificar de alguna manera las preguntas que hicieran los distintos agentes u operadores del Poder Judicial, y en una entrevista reduciríamos, por ejemplo, más o menos unas 5 o 6 entrevistas dentro del juzgado de menores. Esto porque se ha visto, de alguna manera, y ya está certificado por la experiencia recogida no solamente en este país, sino de otros países, que a medida que los niños van hablando de sus experiencias traumáticas, según quién van modificando su relato, o tal vez si no modifican su relato también puede ocurrir que se aburran o no quieran hablar más de la situación. Por otro lado, los códigos de la forma o el modelo que tienen de preguntarle las distintas instituciones o los distintos al profesor al niño podían incluir inputs, o sea, palabras o una información accesoria al niño que va más allá de su propia experiencia. De ahí que vimos que el instrumento de la Cámara Gesell para la administración de testimonio era útil, reducción de la cantidad de personas que entrevistaron al niño y también limitar el tiempo de entrevistas. Calculen que en una Cámara Gesell al niño se lo puede entrevistar entre 30 minutos y 1 hora, aunque hay entrevistas que pueden durar 10 minutos y otras entrevistas que han durado 3 horas, depende del caso que se esté hablando y las posibilidades y el potencial de cada niño y de la situación que se esté hablando. La duración no tiene límites, no tiene un tiempo determinado. Lo cual, en esta experiencia que hemos tenido, ha resultado bastante útil. Ya es un juez, el doctor Mario Lanza, en su momento, pudo haber dicho o dijo que las entrevistas en Cámara Gesell en que él participó les servía para sobreseer o para condenar. ¿Sí? La gestión comenzó en el Poder Judicial en el año 1989, lo cual llevó un tiempo, y tuve la oportunidad de formar parte en su momento de una ONG donde instalamos este dispositivo e hicimos una reunión con diferentes jueces de Lomas de Zamora, penales de familia, donde mostramos cómo funcionaba el dispositivo y digamos que de alguna manera ahí se convencieron de la utilidad, y camaristas y jueces que participaban del Consejo de Superintendencia comenzaron a decir invertir en este proyecto. Se instaló la Cámara Gesell en el año 1997 y durante un año que hicimos la experiencia hicimos un trabajo con la doctora Mónica Schuster, que lo presentamos en las jornadas de capacitación del Ministerio Público Fiscal que se hacen una vez al año. En ese momento, en el año 98, se hizo en San Bernardo, en octubre, en San Bernardo, y tuvimos la suerte de haber ganado el primer premio por unanimidad tanto de la Comisión Civil y de la Comisión Penal. Y salió la recomendación entonces de que este dispositivo se instalara en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Ante esta recomendación, que fue pública en su momento, empezaron a salir, de alguna manera, las voces críticas y destructivas, donde decían que no era útil. Algunos pueden ser con conocimiento de causa, o sea que sabían cómo era el método de trabajo en este dispositivo. Otros con críticas destructivas sin conocer y sin haber trabajado nunca en el sistema. O porque tienen una orientación particular donde consideran que la privacidad con el entrevistado es fundamental. Entonces, bueno,
hubieron críticas bastante destructivas, inclusive hasta se ha generado una suerte de cofradía con el fin de menospreciar mi trabajo y mi quehacer profesional, lo cual no tuvo mucho resultado, porque en el año 2007, con la creación del fuero penal juvenil, digamos, cuando se modifica la ley de menores, todas las causas asistenciales pasan a familia, y las causas, como en el caso de abuso sexual infantil o testigos de delito, pasan a la Fiscalía. A partir de ahí se dispuso la instalación en todos los departamentos judiciales de la Cámara de Gesell, y con el artículo 102 bis del Código de Procedimiento Penal, donde se aconseja que la administración de testimonios sea en el dispositivo, con la presencia de todos los operadores, o a través de videofilmaciones. Esta es un poco la historia, brevísima, obviamente, porque no voy a contar todos los detalles que hubieron y todos los trasfondos de la situación, y quienes hicieron críticas constructivas o críticas destructivas, porque fue bastante pesado el tema. Hasta aquí un poquito la historia de cómo se instaló en Lomas de Zamora la Cámara de Gesell. A todo esto, más allá de que Lomas de Zamora fue por decirlo de alguna manera, la promotora de este trabajo, y la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en el año 2000, un equipo de peritos comienzan a trabajar en forma interdisciplinaria utilizando este dispositivo, y en el 2002 sale la ley en Córdoba para la utilización del mismo en la administración de testimonio. En Nación, en 2004, que fue trabajado mucho por el doctor Rosansky para que esto sea ley, y en la provincia de Buenos Aires en el 2007. O sea, la promotora saca la ley en última instancia. Bueno, medio paradójico la cosa, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos un poquito de la historia. De hecho, más o menos he trabajado solo desde 2007 en la Cámara Gesell hasta aproximadamente desde 1997. Prácticamente he trabajado solo hasta el año 2010, donde a partir del año 2010 recién tuve la suerte de que pusieran una secretaria y que nombraran una psicóloga al momento de que yo me tomo una licencia por estrés laboral debido a la cantidad de trabajo, y era imposible atender la demanda que existía en su momento un perito solo. Quiero destacar que el trabajo en Cámara Gesell tienen que trabajar por lo menos 2 peritos en forma conjunta, situación esta que no se da, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no es una modalidad de trabajo que se ha adoptado. Sigue siendo el perito el poderoso, único, el que puede todo, el que todo lo puede.